Hola, bienvenidos a este podcast de metodología de la programación. Mi nombre es Roberto. Hoy quiero compartir con ustedes cómo se aplicó conceptos de algoritmo, diagramas de flujo y pseudocódigos en un problema para resolver un problema en una empresa. La empresa que toca analizar fue la fábrica Torres. Allí había un problema muy serio y era que los trabajadores entraban y salían sin ningún control. Esto quiere decir que no había un registro confiable o para verificar las horas trabajadas del trabajador. Algunos empleados llegaban tarde, otros se iban antes de tiempo y muchos otros casos. No se completaba la jornada laboral. Esto generaba un desorden, sino también pérdidas económicas y conflictos entre los supervisores y el personal. Imaginen, por ejemplo, que un trabajador debía cumplir 8 horas, pero solo hacía 5 o 6, y aún así cobraba lo mismo que alguien que trabajaba 8. A largo plazo, eso afecta tanto la productividad como la organización interna de la empresa. La propuesta que se planteó para resolver el problema es un sistema automático de control de asistencia. La idea es sencilla, que los trabajadores se identifiquen en un sistema que identifica que es entrada o salida, dependiendo del caso, y el sistema guarda la hora exacta. Luego, al final de la jornada, se comparan las fechas, las horas, más bien dicho, con las horas requeridas de la empresa, que en este caso son 8 horas diarias. Este sistema funciona paso a paso de la siguiente manera, del siguiente algoritmo. El trabajador coloca su huella o tarjeta en el sistema le pregunta si está entrando o saliendo, dependiendo del caso. Si está entrando, guarda la hora de llegada para cuando esté saliendo se comparen las 2 horas y se calcule con las horas requeridas, y finalmente para indicar si la jornada fue completada o no fue completada. Con esto la empresa tendría un control de asistencia un poquito más controlada y con menos desorden, que reducirían los abusos y se garantiza las horas laborales. Lo siguiente es un algoritmo que se diseñó en una lista ordenada de pasos, así que se puede entender cómo funciona y ya. El algoritmo, el algoritmo es inicia el sistema. Luego, segundo paso, se registra el trabajador con huella o tarjeta. Tercero, te pregunta si la acción es entrada o salida. Cuarto, si es entrada, guarda la hora de llegada. Si es salida, guarda la hora de salida. El sexto paso sería calcular las horas trabajadas. El séptimo, compara las horas trabajadas con las requeridas. Y 8, te muestra si fue completada o incompletada. Y ya después te manda que se termine el proceso. Como ven, es un procedimiento claro, ordenado y fácil de implementar en un sistema digital. Lo siguiente sería el pseudocódigo, que el pseudocódigo es una manera de presentar de manera lógica el programa con instrucciones muy parecidas a un lenguaje de programación, pero sin necesidad de utilizar una sintaxis complicada. Nuestro pseudocódigo quedó de esta manera, que sería que inicia con definir trabajador, utilizando un movimiento cadena, que es definir entrada, salida, horas trabajadas y todo eso, que las horas requeridas son las 8, la hora de entrada es a partir de las 7, la hora de salida es a partir de las 3 de la tarde. Lo siguiente sería escribir lo que te coloca huella o tarjeta. Luego el trabajador, dependiendo de lo que coloque, te aparece después escribir en el último movimiento, que es salida o entrada. Si el último movimiento es salida, entonces escribir entrada registrada. Hallas y le pones la hora. Si no, escribir salida y registra las horas. Y a partir de, si por ejemplo pones la hora de salida, te marca escribir cuántas horas te trabaja y el sistema lo calcula con la jornada. Y ya después de eso te manda si la jornada fue completa o incompleta. Y ya con eso termina el pseudocódigo. Lo siguiente sería las ventajas y desventajas. El diagrama de flujo, perdón. También se representó este proceso en un diagrama de flujo, que todo empieza con la identificación del trabajador, que es lo mismo, colocar huella o tarjeta.
y luego ingresar movimiento, entrada o salida. Si el movimiento es entrada, guardar hora de entrada. Si no es movimiento de entrada y es salida, guardar la hora de salida. Luego se calcula las horas trabajadas, hora de salida con la hora de entrada, se checa, y si no cumple con las 8 horas establecidas, te marca con jornada incompleta. Si está dentro de esas 8 horas, sería jornada completa, y con eso termina el diagrama de flujo. Lo siguiente son las ventajas y desventajas que conlleva esto. Entre las ventajas de este sistema es que elimina el control manual, evita errores humanos y asegura que todos los empleados cumplan con su jornada laboral. Sin embargo, también hay una desventaja, que es que depende de cada trabajador que recuerde registrarse correctamente toda su entrada y salida. Si alguien olvida hacerlo, el sistema podría calcular mal las horas trabajadas y conllevar con unos cuantos problemas. En conclusión, con este proyecto demostramos cómo herramientas como algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigos no son solo teoría, sino que pueden aplicarse para resolverlo en problemas reales en la industria. En la fábrica Torres, este sistema de control de asistencia ayudaría a mejorar la productividad, la organización y la disciplina laboral. Muchas gracias por escuchar este podcast, y los invito a seguir explorando cómo la programación y la mecatrónica puede transformar nuestras empresas y nuestra vida diaria. Gracias.